Hola, muy buenas tardes a todos desde Chisinau, la capital de Moldavia. Soy Eugeni Kansky, el periodista moldavo que habla español. En mi vida diaria trabajo como periodista económico en una revista de negocios acá en Moldavia, pero en mi tiempo libre gestiono este canal de YouTube donde publico varias cosas, pero sobre todo cosas relacionadas con España y el idioma español, un idioma que aprendí hace muchos años y que me gusta mucho. Acabo de regresar de un viaje a Madrid, fue un viaje de 4 días. Fue mi tercer viaje a Madrid en los últimos 3 años y siempre que voy a España me gusta hablar con la gente, grabar entrevistas, ir a los eventos culturales, y en esta ocasión conseguí hacer una entrevista que siempre quería hacer. Fue con el profesor universitario Jesús González Maestro, autor de una amplísima obra académica. Su magnum opus es La crítica de la razón literaria, un trabajo en 25 volúmenes, y seguramente muchos de ustedes lo conocen por su actividad divulgadora y por sus vídeos de YouTube en los que habla de la literatura y también habla de los temas de actualidad. Conseguimos hacer esta entrevista, grabamos el 4 de febrero en el comedor del Colegio Mayor Antonio de Nebrija de la Universidad Complutense en Madrid. Hablamos sobre todo del último libro del profesor Jesús González Maestro, El fracaso de la felicidad, y lo enfocamos desde el punto de vista de los jóvenes, porque aunque parezca sorprendente, tanto los jóvenes acá en Moldavia como los jóvenes de España nos enfrentamos a unos problemas parecidos que tienen que ver con el acceso a la vivienda, que tienen que ver con la posibilidad de encontrar un trabajo digno, la posibilidad de crear una familia. De todo esto hablamos en la entrevista. Ya sin más dilación os dejo pues que disfrutéis de esta conversación con el profesor Maestro, al que le quiero expresar mi más sincero agradecimiento, de verdad. El objetivo de la entrevista es dar a conocer sus ideas en Moldavia, que es el país donde nací, porque yo creo que realmente hace falta conocerlas más allá de España, porque en España yo estoy seguro que la gente ya está acostumbrada a sus obras, ya le conoce. En Moldavia, sin embargo, bueno, decir que son dos países que están un poco en los extremos opuestos de Europa geográficamente. Hay mucha distancia que separa nuestros países, pero los problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad son bastante parecidos. El acceso a la vivienda es en Moldavia, tanto en Moldavia como en España, es prácticamente inaccesible a los jóvenes. Dificultad para encontrar trabajo. Bien, yo realmente no conozco Moldavia, no conozco la situación de Moldavia, y tampoco sé hasta qué punto lo que yo pueda decir puede resultar útil o no a los jóvenes de Moldavia o a los moldavos al margen de la edad que puedan tener. Lo que sí es cierto es que cuando se escribe y se publica este libro, El fracaso de la felicidad, evidentemente se tiene en cuenta sobre todo a la gente más joven. Y se tiene en cuenta a la gente más joven porque una sociedad no puede nunca descuidar a sus recursos humanos más jóvenes, porque son en definitiva los que tomarán el poder andando el tiempo. Entonces, hay un hecho muy claro que yo sí observo en esta sociedad actual nuestra, de todo Occidente, incluida Moldavia también, por supuesto. Y este hecho es que, a medida que pasan los años, la gente joven tiene cada vez más problemas, más obstáculos y más dificultades para terminar una carrera, para encontrar un trabajo, para comprar una vivienda o para simplemente hacer su vida. Y muchos de estos problemas vienen dados sobre todo por la política. Es decir, que la política, en lugar de resolver los problemas, los complica. Lo que ha facilitado enormemente la vida de la gente son los avances científicos, los avances técnicos, pero la política, sin embargo, lo complica todo enormemente. Con esto no quiero decir que desaparezca la política, con esto quiero decir que desaparezcan aquellas personas que complican el desarrollo de la política a las más jóvenes. Pero también es cierto que las más jóvenes deberían aprender esto y cuando tomen el poder
deberían simplificar los obstáculos para que quienes vienen detrás no tengan tantos problemas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Voy a poner un ejemplo concreto. En España, hace 50 o 60 años, una persona que terminara su licenciatura, entonces licenciatura, hoy graduación, grados, podía opositar directamente a una cátedra de universidad. Es decir, que alguien podía terminar la licenciatura con 22 años, preparar oposiciones a cátedra de universidad y sacar la cátedra de universidad, pongamos, a los 28 años. Hoy día, a los 28 años, mucha gente todavía no ha terminado su tesis doctoral. ¿Por qué? Pues porque los obstáculos desde que alguien termina la carrera hasta que pueda dar un paso se han multiplicado enormemente. ¿Quién ha multiplicado estos obstáculos? Pues ha sido una generación que ha tratado de complicarle la vida a la generación anterior. Pero ya han pasado 2 o 3 generaciones y los obstáculos, en lugar de disminuir, se incrementan. Eso quiere decir que estos obstáculos se mantienen con la complicidad de quienes primero los han sufrido y después los perpetúan. Entonces, claro, esta es una situación que de alguna manera compromete el futuro de los seres humanos, porque antes, para ejercer la abogacía, bastaba licenciarse en Derecho. Ahora hay que hacer un máster de no sé qué, un máster de no sé cuánto, un curso de aquí, un curso de allá. Es decir, superar una serie de pruebas y de obstáculos para empezar prácticamente desde cero cuando alguien ha superado los 30 años. Lo mismo cabe decir de las acreditaciones. Hoy día, para ser catedrático, hay que superar una serie de pruebas en España que cambian cada cierto tiempo a través de una determinada agencia que horroriza, solo mencionarla, a cualquiera que conozca sus efectos. ¿A qué se debe esto? Pues a que hay un grupo de personas que se dedican a complicarle la vida a los que vienen detrás. Y esto parece que no termina nunca. Usted habla de los profesores universitarios también, porque en el libro dice que los profesores universitarios, muchos de ellos, y no los culpa, pero dice que muchos de ellos se han convertido en, no sé, vocingleros de las ideologías hasta un cierto punto, y en vez de, no sé, dedicarse a enseñar propiamente dicho, se dedican a simplemente reiterar las consignas ideológicas, ¿no? Bueno, eso ha ocurrido toda la vida. Ha ocurrido toda la vida porque el medio de promover conocimientos es también el medio de promover todo lo que no son conocimientos. Y la universidad es una institución que promueve conocimientos y también lo que no son conocimientos, es decir, promueve pues ideologías y promueve otras tendencias. Ahora, la universidad es una institución que, a mi juicio, en estos momentos se encuentra en una etapa de crisis terminal. La universidad es una institución que se ha visto superada y rebasada por numerosas instituciones contemporáneas a ella del siglo XXI que ofrecen mejores resultados que la universidad a un coste mucho menor. De hecho, la universidad es una institución muy cara para lo que genera, es una institución que consume más de lo que ofrece, y para superar estas limitaciones se han articulado las llamadas universidades privadas. Pero es que las universidades privadas tienen más de empresa que de universidad en muchos aspectos, lo cual es positivo, puesto que canaliza, digamos, a determinados estudiantes a actividades empresariales. Pero también es muy negativo, porque la universidad no solo puede ser una empresa, sino que la universidad cumple funciones que las empresas no cumplen. La universidad tiene una dimensión de servicio público que no puede reducirse a una actividad exclusivamente empresarial. Por lo tanto, reducir la universidad a la empresa es destruir la universidad, y promover una universidad al margen de las empresas también es limitar la universidad, de tal manera que en este punto hay que encontrar una articulación que no perjudique ni a la empresa ni a la universidad, sino que beneficie a las dos. Pero esto supone que la universidad no puede desaparecer en manos de los imperativos empresariales, ni las empresas deben verse limitadas por una formación universitaria que resulte inútil. Entonces, esto es algo que necesita atención y que desde luego necesita resolverse más allá de las ideologías, de una época que cambian cuando otra época impone otras ideologías. Es que claro, en el libro usted dice que se nos educa para ser felices, pero no para ser libres. ¿A qué se refiere? Claro, el tipo de educación en una dirección o en otro cambia enormemente. No es lo mismo educar a una persona para ser feliz que educar a una persona para ser libre.
porque la libertad exige una serie de objetivos y de conocimientos de los cuales la felicidad está completamente exenta. No es lo mismo vivir para ser feliz que vivir para ser libre. Una sociedad que descuida completamente los conocimientos que es necesario adquirir para alcanzar la libertad, porque renuncia a la libertad y prefiere la felicidad, evidentemente es una sociedad mucho más fácil de gestionar, de controlar y de manipular que un conjunto de individuos que con inteligencia luchan por defender sus derechos y sus intereses frente a la defensa de estados emocionales que pueden situarnos perfectamente en un tercer mundo semántico. Usted dice que quienes tienen libertad, más libertad que nosotros, son los boomers, y a nosotros, a nuestra generación, digamos los nacidos en los años 90, los principios de los años 2000, los milenaristas, a nosotros nos queda la felicidad. Yo creo que sí, en muchos aspectos sí, pero lo creo porque lo observo en los hechos. Los boomers se han arrogado, se han apropiado del poder, sobre todo. Es una generación a la que el poder le resulta fascinante, le encanta el poder, y el poder lo desea, lo usa, lo preserva para imponerse a los demás. Es decir, los boomers son un conjunto generacional, no solo en España, sino en todo el mundo, pero en España yo lo he vivido directamente, que imponen sus condiciones de poder allí donde están, allí donde se encuentran, quieren el poder, y de una manera muy portentosa, además, muy ostentosa, muy portentosa y muy fuerte, muy intensa. Y los milenaristas se han encontrado con que los boomers les han prometido todo, pero la realidad no les ha concedido todo lo que los boomers les han prometido. De tal manera que en muchos casos los milenaristas han crecido creyendo en la promesa de que serían ricos, que serían felices, que heredarían por la gracia del azar o de la fortuna o de la biología la herencia de sus padres, y eso no es así, eso no ha sido así. De hecho, las crisis de finales de la primera década del siglo XXI, de 2008-2010, han puesto de manifiesto la fragilidad de la economía mundial, y eso ha pasado una factura muy poderosa a los milenaristas, cuando precisamente deberían haber comenzado sus posibilidades de emancipación económica y profesional. Y los milenaristas han visto prácticamente en todo el mundo, en todo Occidente, cómo se les ha cortado la digestión en pleno proceso. Sin embargo, los boomers llegan a obtener pensiones solventes después de haber trabajado mucho, porque de los boomers se puede decir lo que se quiera si se demuestra, pero lo que no se puede decir nunca es que hayan sido unos vagos. Los boomers es gente que tiene una capacidad de trabajo que los milenaristas no han desarrollado nunca, realmente. Los boomers son capaces de trabajar 20 horas al día durante años, es decir, son auténticas bestias laborales, al menos los que han sobrevivido, porque no podemos olvidar que ha habido muchos boomers que han muerto por el camino. Ha habido mucha gente que ha nacido en la generación de los boomers, pero que debido pues, a los efectos devastadores de la droga, sobre todo en la década de 1980 en España, de pandemias mundiales como el SIDA, etcétera, pues han fallecido prematuramente. Pero los supervivientes han sido personas que han crecido al amparo del poder, que les gusta muchísimo el poder, que han sido en la mayoría de los casos fuertemente trabajadoras, muy resistentes, y que lo que tienen no lo han tenido por la gracia de los dioses ni por la casualidad, sino porque lo han trabajado y porque han luchado por ello. Ahora bien, también es cierto que se ha dicho que los milenaristas que son torpes, que son vagos, que son cortos, se ha dicho de los milenaristas mil maldades, y no es cierto eso tampoco, no es así, no podemos hablar de los milenaristas en estos términos. Es decir, cada generación ha tenido que enfrentarse a una serie de problemas y limitaciones, y los milenaristas pues, han hecho lo que han podido frente a las limitaciones con las que se encuentran. Entonces hay que ser más prudente cuando se objeta o se reprocha a los boomers su bienestar, y también más prudente cuando se habla de los milenaristas en unos términos muy despectivos que no todos ellos merecen. Profundizando en el tema de educación, también usted ha dicho que se nos educó para un mundo que ya no existe. A mi juicio, la realidad
nos lo está poniendo de manifiesto, porque se nos educó en unos valores de pacifismo, de la paz perpetua, y sin embargo en Europa estamos en un momento en el que este discurso de paz, cada vez se habla más de la militarización, de la guerra. Entonces, no sé cómo se explica que la educación, bueno, es normal que la realidad vaya más deprisa que la educación, pero ¿cómo debería ser una educación que tome en cuenta la realidad? Es muy difícil porque la educación es el conjunto de prejuicios que los adultos imponen en cada época y en cada lugar a los más jóvenes, imponen incluso a los niños. De tal manera que los niños, los más jóvenes, son siempre víctimas de la educación de sus mayores. Y la educación de los mayores a veces es adecuada, otras veces es inadecuada, unas veces es correcta, otras veces es incorrecta. ¿En relación a qué? En relación a cómo funciona la realidad. Pero sí es cierto que hay una generación que ya ni siquiera es la de los milenaristas, sino de los ya nacidos en el siglo XXI, que se tiene que ver profundamente decepcionada cuando oye, creciendo, que los quieren enviar a la guerra, que separa países que ni siquiera ellos mismos saben todavía en dónde están colocados en el mapa. De tal manera que no hablemos ya de mi generación. Mi generación fue una guerra que huyó del servicio militar en España. Fue la generación que más objetores de conciencia puso sobre la historia y que más rechazo manifestó al servicio militar. Y fuimos una generación educada, sometidos a una educación orientada hacia el pacifismo. Se hablaba mal de los juguetes bélicos. Antes de que supiéramos que era un juguete, prácticamente ya se nos decía que los juguetes bélicos debían prohibirse. Y ahora resulta que muchos de los miembros de mi generación son partidarios de mandar a la guerra a los que incluso han nacido en el siglo XXI. Entonces es sorprendente ver cómo gente que ha sido educada en el pacifismo tiene mucha vocación o muy fácil disposición a enviar a la guerra a otras personas que ni siquiera han sido todavía educadas plenamente. Esto resulta muy inquietante, pero una vez más volvemos a las falsas promesas. Las falsas promesas que proceden de la Ilustración. La Ilustración promete, en nombre de Kant, la paz perpetua. ¿Dónde está esta paz? Cuando resulta que la democracia casi se convierte en verdugo de su propia población, al querer enviar, al pretender el envío de tropas formadas por gente joven y sana al frente de guerra. Fundamentalmente hombres. A las mujeres en este sentido se las preserva de la guerra. Claro, también se dice que la guerra es un sistema patriarcal. Yo esto lo oía cuando era joven y decía, caray, pues menudo patriarcado, que me quiere mandar a la guerra a mí por ser hombre, ¿no? Claro, el patriarcado defiende a los hombres. Si defiende a los hombres, ¿por qué los manda a la guerra? Claro, debería mandar a la guerra a los marcianos, pero no a los varones, porque entonces no es un patriarcado que mande al matadero a los varones no es un patriarcado, eso es una barbaridad, y además es que en una guerra solo sale beneficiado el que vende las armas, las mujeres son botín y depredación sexual, los hombres convertidos en esclavos o muertos. Quiero decir, una guerra es la cosa más espantosa y más atroz que pueda haber nunca, en ninguna parte. Es decir, la guerra solo beneficia al que vende las armas. En realidad, eso es un espanto. Para tocar un tema que también pueda interesar al público moldavo, al que le pondré a la disposición esta entrevista con la ayuda de subtítulos que pondré en el vídeo. Usted dice que la Ilustración europea incumplió muchas promesas. La paz, la felicidad, la democracia, en cierto sentido, ha fracasado. En Moldavia mucha gente se ilusiona con el proyecto europeo, con esa Unión Europea, cuyo himno es la Oda a la Alegría de Beethoven. Entonces, no sé, ¿qué hacemos en un país como... Bueno, lo que tienen que hacer estas personas más jóvenes es tomar conciencia de la situación a la que se enfrentan y ver qué es lo que quieren hacer frente a esa situación. Es cierto que la Ilustración hizo muchas promesas, no sé cuál de ellas ha cumplido, porque la paz perpetua ya vemos que no la ha cumplido. No hay nada más irónico que los países que han patrocinado la Ilustración, Alemania, Francia, básicamente,
sean los que han organizado las más monstruosas guerras de la historia de la humanidad, y pienso sobre todo en Alemania. El país de Kant, el país de Hegel, es el país de Hitler también, aunque haya nacido en Austria. Eso es un matiz muy relevante en este contexto. Es un matiz muy relevante en este contexto. Pero lo cierto es que la paz perpetua es una promesa incumplida. La felicidad es una de las condiciones de las que también se habla en la Constitución de los Estados Unidos, un país que ya vemos cómo está, Estados Unidos. Los hay que están peor, por supuesto, pero, en fin, más personas que yo saben hablar de estos temas con más rigor que yo. ¿Qué hacemos con la democracia? Pues hacemos lo que podemos con la democracia, porque más allá de la democracia, las posibilidades de libertad resultan muy agotadoras, porque los totalitarismos no comparten con la democracia una idea de libertad. Pero lo que tampoco puede ser es que cuando pronunciamos determinadas palabras prohibidas ya no sepamos si defendemos a la democracia de sus enemigos o defendemos a nuestra libertad de los enemigos de la democracia. Porque, claro, hay situaciones realmente muy inquietantes que parece que la democracia está encerrada entre las rejas de la Ilustración. La democracia nunca puede ser el verdugo de su población. La democracia no puede mandar a la gente a la guerra, porque eso no es una democracia, eso es un fracaso. Y usted también escribió el ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI. Y bueno, cuando hablamos del fracaso de la democracia, hablamos también del fracaso de nuestras libertades. Y su libro anterior, el que salió en el año 2025, Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, tiene una dedicatoria a nuestras libertades in memoriam. Me gustaría preguntarle qué libertades echo de menos hoy en día. Bueno, basta que usted se pregunte de qué temas no podemos hablar, de qué temas no puede usted hablar en público. Varios. No los diga, Varios. porque no puede hablar de ellos en público. Pues esas son las libertades que descansan en paz esperando su resurrección. Y volviendo al tema de la violencia y la guerra, yo vengo del este de Europa, donde en los programas de estudio, en los planes de estudios, no se le dedica tanto espacio y tanto tiempo a Cervantes y al Quijote. ¿Usted cree que habríamos evitado esos conflictos que vivimos en el este de Europa si nuestros dirigentes políticos hubieran leído el Quijote? Si hubieran leído el Quijote y hubieran comprendido lo que el Quijote dice acerca del idealismo, habrían evitado muchas catástrofes históricas, indudablemente, pero también la habría evitado esta catástrofe histórica el conjunto de la población. Es que si hay algo que nos enseña el Quijote es a prevenirnos de los idealismos. El idealismo es el miedo a la realidad. El idealismo es una declaración de incompatibilidad con la realidad. Y la culpa de que el idealismo goce de carta de ciudadanía y goce de simpatía la tiene, en primer lugar, la Ilustración y, en segundo lugar, el Romanticismo. Estos dos movimientos siempre se han presentado como opuestos y en realidad son hermanos gemelos, o son incluso algo peor, son el padre y el hijo, o hermanos gemelos, porque es un hijo que hereda genéticamente todos los prejuicios de su padre. El romanticismo es un largo lamento por haber perdido los privilegios de los que gozaba la élite en el régimen antiguo, en el régimen anterior a la Ilustración francesa, en el antiguo régimen. En definitiva, es el largo llanto de la nobleza por haber perdido su poder y por haber perdido sus posibilidades de bienestar estamental que tenían. Y la Ilustración, insisto, se basa en la idealización del dinero, en la idealización de la insolidaridad, en la idealización de un montón de prejuicios que toman la discriminación racial como un ejemplo de progreso. Es decir, muchos de los prejuicios raciales que empiezan a desplegarse antes del siglo XVIII se proyectan a etapas anteriores de la historia, cuando esos prejuicios raciales no existían, porque nadie había planteado la superioridad de unas especies frente a otras, la superioridad de los blancos frente a los negros, por ejemplo, o este tipo de concepciones.
que luego se proyectan biológicamente con las bioideologías derivadas de la evolución de las especies de Darwin a partir de 1850 y pico, 56, cuando se publica este libro. De tal forma que la Ilustración y el Romanticismo son dos movimientos que nos han conducido al callejón sin salida de la posmodernidad en el que ahora nos encontramos. De tal manera que cualquier civilización que no sea europea está más preparada para enfrentarse a las dificultades y a los obstáculos de la vida que la civilización europea. Pero es que la civilización europea básicamente es una civilización que ni siquiera sabe plantar un tomate. El día que le cierren los supermercados, la gente se morirá de hambre en las ciudades, porque no sabe vivir en el mundo rural, no sabe sembrar. Es que por saber, no tiene con los animales una relación útil, solo tiene una relación improductiva con los animales. Ha reducido al perro a un peluche que se pasea. El ser humano del siglo XXI prácticamente no sabe qué hacer con la vida, y como no sabe qué hacer con la vida, se enferma. Tiene un cúmulo de enfermedades psicológicas y trastornos de personalidad y problemas psíquicos como no los ha habido nunca, porque no sabe qué hacer con su vida. Necesita pasear un perro, necesita simular que siembra plantitas en huertos urbanos, porque no sabe en realidad mantener una cosecha, porque no sabe vivir de espaldas a un supermercado. Es decir, que las condiciones de soberanía alimenticia del ser humano en el siglo XXI son prácticamente nulas. Si nos vuelven a confinar en cualquier ciudad y no nos abastecen los supermercados, pueden matar a todo el planeta en menos de 3 meses. Me imagino que este será también el tema de la conferencia del día de mañana, el 5 de febrero, en la Universidad Complutense, el hecho de que el mercado se ha comido al Estado, básicamente. O sea, usted en el libro también menciona que, en cierto modo, nos domesticó el mercado. ¿Qué hacemos frente a esto? Pues lo único que podemos hacer es consumir, porque necesitamos consumir para vivir. La historia del mercado es una historia muy visible y fácilmente asequible a todo el mundo. A lo largo de la historia del ser humano ha habido básicamente 3 poderes. El poder de organizar las creencias, que lo ha tratado de acaparar la religión frente a la filosofía. La religión y la filosofía disputan por el mismo terreno de juego, las creencias de los seres humanos. Y cada una impone sus dioses. La religión impone un politeísmo, un monoteísmo, y la filosofía impone sus dioses, el motor perpetuo, la sustancia pura, el Dasein, el Volksgeist, el noúmeno, el espíritu absoluto, el leviatán, y con frecuencia son comunes. Los dioses de la religión y los de la filosofía son comunes, pero disputan básicamente por controlar las creencias, las emociones de los seres humanos. Y luego hay otro poder, que es el poder del Estado, que disputa por controlar la organización de la libertad de los seres humanos, de la libertad política. Y hay diferentes modelos de Estado que se han manifestado a lo largo de la historia. Y luego hay otro poder enormemente importante, que es el poder del dinero, el poder mercantil. Y estos 3 poderes siempre han mantenido relaciones conflictivas entre sí. Las iglesias y el Estado se han llevado bien porque han pactado su supervivencia mutua. Básicamente, tras la caída del Imperio Romano, quien organiza Europa es la Iglesia, pero la Iglesia se siente muy incómoda cuando en el Renacimiento aparecen determinadas organizaciones estatales que le privan de su poder, y le privan muchísimo respecto al poder que tenía durante los tiempos medievales. Pero ¿qué surge a finales del siglo XX? Tras la Segunda Guerra Mundial surge ya un poder mercantil que eclosiona completamente. El poder del mercado desde mediados del siglo XX es absolutamente desmesurado, absolutamente brutal. Y este poder mercantil pone en cintura a la Iglesia, por supuesto, que ya lo hizo desde el Renacimiento, y ya vence definitivamente el pulso de los estados. Ya los estados que emergen en 1492 en España y posteriormente en el resto de Europa son estados que se abastecen pactando con la Iglesia y con los mercaderes, con el mercado. Pero es que hoy día el mercado ya no necesita a los estados para nada, y de hecho no los quiere. El mercado no quiere fronteras. La globalización es precisamente un mundo sin fronteras visibles. Pero lo que sí tiene la globalización son las fronteras invisibles.
Un libro que ya anuncio está en prensa y saldrá próximamente. Un libro que he titulado así precisamente, Fronteras invisibles, la nueva desigualdad en la era de la globalización. Este es el título del próximo libro que saldrá en unas semanas en Amazon. Y en este punto, claro, las cosas cambian muchísimo. Cambian mucho porque no es lo mismo que el mundo esté gestionado por la Iglesia, cuyo centro de referencia es el monopolio de las creencias, que esté gestionado por el Estado, cuyo centro de referencia es la organización no religiosa de la libertad, que esté controlado por el mercado, cuyo centro de gravedad es la ansiedad del consumo. Y estas tres articulaciones son enormemente importantes. Hoy día el mercado no necesita los estados para nada. Es la tesis del anarcocapitalismo, que los estados son un estorbo. Lo que sí es cierto también, y es la tesis de Paolo Prodi en su libro sobre la historia del hurto en el comercio, es que un estado que no tiene contrapunto de articulación puede resultar devastador. Claro, para Antonio Escotado, lo he dicho muchas veces, los enemigos del Estado son los comunistas porque suprimen el comercio. Para Paolo Prodi, los enemigos del comercio son los comunistas porque suprimen el comercio, porque suprimen el mercado. Y para Paolo Prodi, los enemigos del comercio no son los comunistas, sino que son los que hacen trampas en el ejercicio del comercio porque lo adulteran, lo destruyen, ¿no? Lo envenenan, podríamos decirlo así. Hay opiniones para todos los gustos, por supuesto. Yo no discuto opiniones, yo digo lo que hay y luego cada uno que haga lo que quiera, o que crea que puede hacer lo que quiera, porque si hace lo que quiere es que pierde de vista la realidad, porque uno no hace lo que quiere, sino que hace lo que la realidad le presta, le permite hacer, y nada más que eso. Pero hoy vivimos en un mundo ya completamente organizado por el mercado y los estados son títeres en manos del mercado. Y en este contexto, una célula básica de un Estado, de la sociedad, es la familia, la pareja. Y como usted lo dice en su libro, el mercado en cierta medida también se ha encargado de, no sé, debilitar las relaciones de pareja, porque en cierto modo le interesan personas sin demasiados lazos familiares, responsabilidades de cara al prójimo, ¿no? Evidentemente, una persona sin alianzas es una persona débil. La figura más potente de la alianza es el matrimonio. La figura más potente de la alianza es la unión entre un hombre y una mujer, en el sentido clásico del matrimonio. Podemos introducir nuevas formas de organización matrimonial, indudablemente. Pero no me refiero exclusivamente al concepto tradicional de matrimonio hombre-mujer, me refiero a la alianza, al tener amigos, sean hombres, sean mujeres. Marcianos por el momento no se pueden tener como amigos todavía, pero bueno, no, del futuro nada está excluido. Pero evidentemente una persona sola, una persona sin alianzas, una persona sin relaciones sociales es una persona mucho más débil que una persona que tiene muchos amigos son 3 o 4, son muchísimos amigos, que tiene un marido, una mujer, que tiene hijos, que tiene padres, es decir, forma parte de un grupo, de un clan, de una familia, ¿no? De una familia estructurada, organizada. Bien, eso da seguridad al ser humano, pero un ser humano aislado, en un país extranjero, sin relaciones personales, con relaciones profesionales reducidas estrictamente al horario y al calendario laborales, es una persona mucho más débil. Si tú dependes exclusivamente del mercado, porque no sabes plantar un tomate, porque no sabes cuidar animales que te proporcionen leche, carne, etcétera, etcétera, dependes de lo que el mercado te proporcione. Y si el mercado te cierra ese suministro, te mueres en cuestión de días. Lo mismo le ocurre al ser humano cuando no tiene familia, cuando no tiene marido o mujer, cuando no tiene alianzas, en una palabra, cuando no tiene la alianza básica, que es la unión entre dos personas, a partir de las cuales se puede formar una familia o no, o lo que se quiera formar. Pero un mundo en el que el ser humano ha fracasado en el establecimiento de relaciones humanas es un mundo en el que la vulnerabilidad es galopante, que es lo que ocurre hoy. Enfermedades mentales, trastornos de personalidad, problemas psicológicos. La sociedad es la sala de espera de un psicólogo. El mundo entero está convertido en la sala de espera de un psiquiátrico. ¿Por qué? ¿La culpa la tiene el mercado? No solamente, es que la culpa no la tiene solamente una entidad.
El mercado te proporciona una serie de recursos, debes saber administrarlos, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que hoy, que por ejemplo la Iglesia Católica plantea superar el celibato eclesiástico y contraer matrimonio, resulta que el protestantismo ya ha dado un paso más, ya ha planteado el celibato de todo el mundo, no solamente de los miembros de una iglesia, sino sobre todo del empleado. Léase la fiesta del chivo de Vargas Llosa. No es una novela para contar cómo terminó Trujillo, que ya lo sabemos, es una novela para exaltar la figura de un personaje femenino, Urania Cabral, que trabaja para la globalización y que es soltera, que no quiere a los hombres, que no quiere relaciones con los hombres. Es la pastora Marcela trabajando para el mercado global, en definitiva. Puede resultar muy bonito eso de decir, no, yo no quiero relaciones con los hombres. Usted puede querer o no querer lo que le dé la gana. Puede querer o no querer, y puede haber hombres que digan, no, es que yo no quiero relación con mujeres. Bueno, pues allá sabrá cada uno lo que gana y lo que pierde. Pero lo que sí está muy claro es que no estamos hechos para prescindir los unos de los otros, sino que estamos hechos para satisfacernos los unos a los otros en la medida de nuestras posibilidades y recursos. Entonces, diseñar un mundo donde el ser humano no es capaz de relacionarse con el prójimo es diseñar un mundo de fracasados completamente. Y aquí todo el mundo se ha empeñado en enfrentar a los búmeres con los milenaristas, a los hombres contra las mujeres, a las mujeres contra los hombres, a los jóvenes contra los viejos, a los que viven en el pueblo de arriba contra los que viven en el pueblo de abajo, a los que hablan la lengua A, enfrentarlos con los que hablan la lengua B. Es decir, a señalar todo tipo de diferencias con tal de enfrentar a la gente de tal manera que solo se hagan ricos los que vendan determinados productos, que son los del odio y los de la discordia, porque da la impresión de que podemos hacer todo menos entendernos. Todavía esta mañana, cuando yo venía en el aeropuerto, me encontré al lado del fracaso de la felicidad de este libro a otro que sugería que todos los problemas que tiene una mujer pueden deberse o pueden ser culpa de su madre. Claro, esto es una cuestión impresionante esta, porque es la primera vez en toda mi vida que veo un libro en el que se cuestiona la figura materna que tradicionalmente no se cuestionaba nunca, porque a una madre se le perdona todo. ¿Cómo se puede escribir un libro en vituperio de una madre? Me quedo absolutamente perplejo, macho. ¿Cómo se puede escribir un libro en vituperio de una madre? No lo puedo creer. No lo puedo creer. Y que la gente lo perciba como algo normal y que libros así tengan... Pero eso es una barbaridad. Pero ¿cómo se puede escribir un libro en vituperio de una madre, en contra de la madre que te parió, macho? Es increíble, verdaderamente. Claro. La conferencia, le quería preguntar, porque usted mencionó la conferencia del día de mañana, que lleva por título Derecho, Comercio y Libertad en Cervantes y Vargas Llosa, hacia la disolución del Estado en el mercado global del siglo XXI. Claro, si miramos lo que escribió Cervantes por un lado y lo que escribió Vargas Llosa, ¿qué nos revela sobre el momento en el que estamos? Claro, indudablemente son dos conceptos de mundo completamente distintos, porque el mundo al que se enfrenta Cervantes es un mundo diferente al de hoy. Pero fíjense que en Cervantes hay un personaje muy moderno, que es la pastora Marcela. La pastora Marcela dice que no quiere ningún tipo de relación con hombres, ni con mujeres, porque la alternativa que tiene la pastora Marcela en su momento es el matrimonio, la alianza con un hombre, que dice que no la quiere, y la alianza con mujeres en un convento de monjas, que dice que tampoco la quiere. Entonces prefiere la alianza con las cabras, y cuidar las cabras y las ovejas en el monte. Lo que haga la pastora Marcela con las ovejas es cosa de la pastora Marcela y de las ovejas. Pero eso es lo que plantea la pastora Marcela, y lo hace en nombre de la libertad. Entonces es una disyuntiva muy curiosa, porque lo que plantea la pastora Marcela es que yo soy libre a costa del amor, porque el amor me esclaviza, sea el amor a Dios en un convento junto con otras mujeres, al modo de Sor Juana Inés de la Cruz, o sea el amor a un hombre en un matrimonio. Entonces ella considera que el amor es una privación de la libertad, y se declara libre viviendo en el monte. Y yo le preguntaría a la pastora Marcela, ¿y usted qué hace de su libertad en el monte? ¿Usted qué hace con su libertad montaraz? Y la pastora Marcela me dirá, hago lo que me sale de la gana. Y yo le diré, muy bien,
pero ¿qué es eso que le sale a usted de sus ganas en el monte con las cabras? Es decir, ¿cómo ejerce usted la libertad en una isla desierta, como Robinson Crusoe? Porque tener libertad para todo equivale a no tenerla para nada. El máximo de libertad se traduce en un mínimo de posibilidades, ¿no? O sea, la libertad sin causalidad es igual a nada, no tiene ningún sentido. Pero bueno, al margen de ese tipo de cuestiones, el mensaje que vende la pastora Marcela es del idealismo ilustrado, en el sentido de decir, a mí lo que me da la libertad es el mercado, mejor dicho, trabajar para el mercado, el trabajo me hace libre. En el caso de la pastora Marcela es, el matrimonio supone privación de mi libertad y el convento supone privación de mi libertad. Bueno, hay mujeres que consideraron en su momento que el ingreso en un convento de clausura era la forma de vida que ellas querían llevar. Y no se puede discutir esto porque esas mujeres no lo aceptarían y además lo demostraron con su vida. Podemos pensar que se trata de una incapacidad para relacionarse con los demás y por esa razón necesitan vivir en un gremio, en una secta, es decir, en una composición artificial de una microsociedad preservada de la sociedad real, porque la secta es el sucedáneo de la sociedad. Y entonces, como la realidad me da miedo, digo que la realidad me esclaviza y por tanto me monto mi propia película. Me voy a vivir al monte con las cabras. Es una opción como otra cualquiera, pero que no me vendan la opción como el triunfo de la libertad, porque la libertad es otra cosa. O sea, que me vendan eso como un ejemplo de virtud, de castidad o de zoofilia, como lo quieran llamar, pero de libertad no, porque la libertad es otra cosa. La libertad consiste en enfrentarse a la realidad y luchar contra ella, no en aislarse del mundo para decir yo soy más libre fuera del mundo. No, la libertad no está fuera del mundo, el heroísmo no está fuera del campo de batalla, ahí está otra cosa. Entonces, contraponer la libertad con el matrimonio o con el amor, es decir, el amor me priva de libertad, por lo tanto me quedo soltero o me quedo soltero. Es que eso no tiene nada que ver. No vas a ser más libre por no enamorarte. Yo no he perdido la libertad a casarme. No he perdido ninguna libertad. Y no creo que ese sea el planteamiento, que a más amor menos libertad y a menos amor más libertad. Eso no tiene nada que ver. Eso es vender humo, que te lo compre quien te crea. Yo no te lo compro. Y el caso de la pastora Marcela es el de Cervantes, y de ahí pasamos a Urania Cabral, que es la pastora Marcela de Vargas Llosa, ni más ni menos. Urania Cabral, o sea, esos dos personajes femeninos, la pastora Marcela y Urania Cabral, sí, representan este concepto de libertad que es muy popular hoy en día y que se nos intenta vender en muchos casos desde los medios de comunicación, que es... por cierto, usted dice que siempre esos conceptos erróneos necesitan de un periodismo astuto que nos venda la moto, que nos venda la felicidad. ¿Cómo podríamos reconocer a este periodismo astuto y a qué se refiere? Enamorándote. Es que el amor no te priva de libertad, el amor te da muchas más libertades. El amor te libera de muchísimos problemas. Es decir, lo que no te libera de ningún problema es lo que no te da la libertad. El trabajo no es que te dé la libertad, el trabajo te da dinero. Pero hablando del periodismo, quería tocar un poco este tema en concreto, porque hoy los periodistas no gozan de tanta confianza como antaño. O sea, no es que antaño gozaran de mucha confianza, pero es que hoy en día la confianza en el periodismo está en los niveles mínimos y que, no sé, ¿qué podríamos hacer ante esta situación? En realidad, el periodismo consiste básicamente en contar lo que no se ve, en contar a otros lo que no se ha visto. Pero es que el periodista comúnmente no ha visto lo que cuenta. Ese es el problema. Ahora, el hecho de que el periodismo hoy esté devaluado no significa nada, porque devaluadas están todas las profesiones. Están devaluadas las actividades profesionales del profesor universitario, las del abogado, las del médico, las del periodista, las del peluquero y las del pastelero. Es decir, hoy día nadie cree en muchos sentidos en lo que haga, pero no por ello deja de hacerlo. Ahora, lo que sí tengo muy claro es que el periodista cuenta a otros que no han visto lo que ha ocurrido, aquello que ha ocurrido.
Pero evidentemente el periodista no es un historiador porque no cuenta las cosas del pasado que no ha visto ninguno de nuestros contemporáneos, sino que cuenta cosas que él tampoco ha visto, pero que se las ha contado otro que supuestamente las ha visto, y después está el periodismo que comenta lo que han contado otros. Es decir, nos metemos en un laberinto de versiones que en realidad al final, con estos medios audiovisuales técnicos, que ya no sabemos cuáles son las imágenes verdaderas de las falsas, ni los falsos relatos de los verdaderos, ya evidentemente es la falsificación del conocimiento. La falsificación del conocimiento crea una inflación de conocimiento donde resulta muy difícil distinguir la realidad del engaño, y hace más necesaria todavía la lectura de una obra como El Quijote, que lo que nos enseña precisamente es a distinguir la realidad del engaño allí donde tenemos un engaño que nos falsifica la realidad. Por eso he dicho muchas veces que El Quijote es mucho más actual que cualquier periódico del día. Otra cosa que me llama la atención de su libro es que usted dice en algún momento, o a mi juicio usted dice que la literatura y las ciencias en cierto sentido se enfrentan a los mismos enemigos, que son las religiones, las ideologías y las filosofías. ¿Por qué cree eso y cómo lo ve en el futuro? O sea, ¿la literatura y las ciencias irán por el mismo camino o estarán enfrentadas? ¿Qué le parece? La literatura y la ciencia nunca se enfrentaron. De hecho, jamás se enfrentaron, siguen caminos completamente diferentes. La literatura se mueve por un mundo de ficción, donde desde la ficción y desde el amparo de la ficción explica los problemas de la realidad, y la ciencia trata de imponerse a las limitaciones que las creencias religiosas, Belarmino, el cardenal Belarmino contra Galileo, las creencias filosóficas, Platón frente a Hipócrates de Cos, y las ideologías políticas, Marx frente a una literatura que no sea la marxista, o el fascismo frente a una literatura que no sea la fascista, es decir, siempre han estado enfrente. Es decir, los enemigos de la literatura, que son los censores, siempre censuran en nombre de la religión, de la filosofía y de las ideologías políticas. Y que nadie me diga que la filosofía nos conduce a la libertad, porque lo he dicho miles de veces, Platón monta una filosofía que vive ladrando contra la literatura y proponiendo que se expulse del Estado a los que se dedican a la literatura. Entonces, ¿cómo se puede decir que la filosofía conduce a la libertad cuando ese filósofo que se llama Platón pretende expulsarme a mí y a los que, como yo, nos dedicamos a la interpretación de la literatura de un Estado gobernado totalitariamente por él? ¿Dónde está la libertad de esa filosofía? Evidentemente. Entonces, esa es una idealización de la filosofía que yo no sé a quién pilla, despistado para asumirla de esa manera. Evidentemente, ¿cuántos problemas han tenido los científicos a la hora de enfrentarse a las limitaciones que en nombre de la política de las religiones, qué problemas no tuvo el darwinismo, que fue el corte de digestión del protestantismo con la evolución de las especies? Evidentemente, es decir, que los enemigos de la literatura y de la ciencia son los enemigos de la libertad, y los tres enemigos históricos de la libertad han actuado siempre en nombre de creencias religiosas, de idealismos filosóficos y de ideologías utópicas. Volviendo al tema del libro, El fracaso de la felicidad, una de las preguntas principales que usted plantea es ¿qué harás cuando la realidad destruya tus sueños? Y en un punto usted ofrece dos opciones, el desengaño sí, o el autoengaño. Yo le quería preguntar si podría dar un ejemplo de su vida, no es necesario mencionar los nombres, pero cuando una persona se enfrentó a la cruda realidad y cómo reaccionó, apostando, no sé, por un camino o por otro. Sí. Bueno, el desengaño es una lección vital que nos enseña básicamente el Siglo de Oro. Toda la literatura del Siglo de Oro es una literatura orientada al desengaño y orientada a prevenir al ser humano a evitar el fracaso de los alicientes de la vida, el fracaso de la felicidad. Quevedo tiene un libro que se titula Desconsuelo contra los dichosos para prevenirles de los errores en que incurren, que es precisamente el fracaso de la felicidad, es el mismo tema, lo que pasa es que Quevedo escribe mucho mejor que yo. Pero hoy no vendería un rosco Quevedo, porque el mercado no lo promocionaría. Pero evidentemente el desengaño es lo que nos permite sobrevivir, y ante los problemas en los que nos encontramos tenemos el desengaño que nos plantea el Siglo de Oro o una vida para el engaño, que es lo que planteó la Ilustración. La Ilustración propone una educación para el engaño.
El siglo de oro propone una educación para el desengaño, cada uno que escoja lo que quiera. ¿Qué futuro le espera a la literatura? Ninguno, porque la literatura es un discurso que está completamente desplazado. A la literatura la han borrado del mapa y a la ciencia la tratan de manipular conforme a las ideologías imperantes políticamente en el siglo XXI. De tal manera que son discursos, la ciencia y la literatura, completamente en estos momentos, casi diríamos en prisión o bajo vigilancia. ¿Y quién reina hoy y campea por sus respetos? Ideologías utópicas de todo tipo, creencias religiosas de todo orden y filosofías nivel Chulhan a tutiplén. En esas estamos. ¿Qué es lo que espera a la gente con esto? El fracaso, evidentemente, de una felicidad mal prometida. ¿Pero usted cree que en el futuro próximo, o sea, ve algunos señales en el presente que nos llevarían a pensar que en el futuro habrá lugar para más racionalismo, menos... Cuando la gente se dé cuenta de que esta forma de vivir conduce al fracaso más absoluto, vendrán otros pueblos, que ya no seremos nosotros, y otras generaciones, que no serán las actuales, que tendrán que poner remedio a esta situación, indudablemente. O sea, no se puede vivir hablando mal de la madre que te parió. O sea, no se puede vivir vituperando la razón, no se puede vivir en la sala de espera de un psiquiatra permanentemente, porque vendrán otros pueblos, otras civilizaciones, otra gente que estará mejor preparada que nosotros para sobrevivir. Los neandertales no desaparecieron por casualidad. Profesor Jesús González Maestro, muchísimas gracias por su tiempo, es un verdadero honor. No sé, una de las preguntas con la que me gustaría terminar es que usted mencionó que tiene otro libro pendiente y otra noticia que yo también estoy esperando es una edición del Quijote con un prólogo escrito por usted. ¿Cuándo saldrá? Prometo una edición del Quijote prologada por mí. Si hay vida y salud, prometo antes de que termine este año 2026 una edición del Quijote con una introducción que ya he terminado de escribir. Ahora es cuestión de que se publique ese libro. La estamos esperando. Muchísimas gracias. Yo soy el agradecido. Muchas gracias. Gracias. Gracias.